Esta es la tierra de nuestros padres, de nuestros abuelos. La cuido como si fueran mis propios hijos. Yo moriría por ella, como por mis hijos. Nosotros estamos contra la opresión, contra la ocupación. Han expulsado a sus habitantes para hacer venir e instalar a los judíos de todo el mundo. Se han instalado en las casas y las tierras que han evacuado. Situada al noreste de Israel, la meseta siria del Golán está ocupada por el Estado de Israel desde la Guerra de los 6 Días de 1967. Montañoso y fértil, este territorio de 74 por 24 kilómetros fue anexionado a Israel en 1981, dominando Siria, Líbano y Galilea. El Golán es estratégico para sus planes militares, pero también por sus recursos acuíferos. Damasco ha exigido la retirada de Israel, pero esta se demora. Y en la meseta las opiniones están divididas. Cuando llegamos al Golán nunca hubiera pensado que deberíamos dejarlo algún día. Vinimos aquí porque era un buen lugar para vivir. Un sitio sano para los niños. No quieres renunciar a tu casa, pero es una de las condiciones para obtener la paz. ¿Cómo se puede firmar un acuerdo de paz diciendo a los sirios, quedaos ahí, donde estáis ahora? Hay quien quiere el Golán, otros quieren Jerusalén, otros que quieren Gaza. Perfecto, magnífico. Al final terminarán por echarnos completamente. Los sirios dicen que quieren recuperar sus territorios, que son sus territorios. Nosotros hemos conquistado los altos del Golán, pero ellos quieren recuperarlos. Llegados hace 21 años a Kasrim, capital de 33 asentamientos judíos del Golán, Isaac y su mujer recibieron ayuda para instalarse. Miembro del Likud, Isaac milita en el ala moderada del partido de Ariel Sharon. Una de las razones por las que ocupamos el Golán es porque en la época que los sirios estaban instalados sobre nosotros en la meseta, nos quitaban las cosas que necesitaban. Ellos vigilaban los kibbutz, las comunidades agrícolas. Nos hartamos e Israel ocupó el Golán para que pudiéramos vivir en paz. Ahora tenemos una frontera tranquila a este lado del país. Una frontera cuyo trazado es el eje principal de las negociaciones sirio-israelíes. Bien encaminadas bajo los gobiernos de Isaac Rabin y Ehud Barak, en estos momentos están bloqueadas. El tema en discusión, el acceso al lago Tiberíades y al Alto Valle del Jordán. Israel reivindica el trazado establecido en 1923 por los franceses y los británicos. Pero Siria exige volver a la línea fronteriza del 4 de junio de 1967. Una diferencia de 20 kilómetros determinantes para el acceso al lago. Este lago nos pertenece en su totalidad. Yo creo que la frontera debería estar allí, a lo largo de aquella cresta. ¿Dónde está en estos momentos? Actualmente está a 30 kilómetros de aquí. Todos los ríos que llegan a Israel desembocan en el lago Tiberíades. Sin ese lago, Israel se quedaría sin agua. El Jordán desemboca en ese lago. Por eso es impensable renunciar a él. La cuestión del agua es absolutamente esencial. Cuando se habla de la dimensión estratégica del Golán, nosotros mencionamos prioritariamente el problema del agua. Y ese problema deberá ser estudiado seriamente en el marco de los acuerdos del país. Sobre eso no hay la menor duda. Si los sirios tienen intenciones negativas hacia Israel, concernientes a la cuestión del agua, el proceso de paz no podrá prosperar. En ningún caso. El Golán aporta 1/3 del agua que consume Israel. Las nieves, las precipitaciones y los ríos son las fuentes de agua del Estado hebreo. El Jordán, en el que desembocan varios ríos que transcurren por el altiplano, desagua en el lago Tiberíades, de donde parten los principales canales que alimentan el país.
Desde 1967, en los territorios ocupados por los israelíes, el agua está bajo control militar. La perforación de los pozos y el almacenamiento del agua son prerrogativa de las autoridades, en detrimento de los 18.000 refugiados druso-sirios expulsados de su país, que viven en la actual línea de cese del fuego. Las autoridades israelíes hubieran deseado expulsar a toda la población de este lugar. La mayor parte son gentes de otras zonas. Si en aquella época, antes de junio del 67, vivían en el altiplano alrededor de 130.000 personas, digamos que 100.000 sí aceptamos las cifras más bajas. Ahora quedan menos de 7.000. Se han destruido la gran mayoría de los pueblos. ¿Estos son los depósitos? Sí, son los depósitos de agua. Al principio Israel no nos abastecía de agua, así que construimos depósitos para obtener agua a pesar de todo y contra su voluntad. Llenamos los depósitos y pudimos regar los campos. Ahora han cambiado de opinión. Nos venden el agua. Esta es mi tierra y si no tienes el agua suficiente, no puedes vivir. No, no puedes vivir. Si el hombre no tiene agua para beber, no puede sobrevivir. Ni tampoco los árboles. Los árboles tampoco. Si los riego, sobreviven. Si ellos sobreviven, yo también vivo. La población árabe del Golán paga el agua 2 o 3 veces más cara que la israelí y los habitantes árabes deben cargar con el coste de las instalaciones, los canales, etc. Mientras que los israelíes no pagan nada por ello. Al fin y al cabo, reciben el agua que se encuentra en su tierra, en su territorio, en su espacio, pero la pagan 2 o 3 veces más cara que un israelí. En 37 años de ocupación se ha triplicado la población árabe del Golán. Pero como en Gaza o Cisjordania, las leyes israelíes limitan drásticamente el desarrollo de las construcciones. El territorio druso representa alrededor del 5% del Golán ocupado. A fin de favorecer el desarrollo de los proyectos destinados a mejorar las condiciones de los habitantes en el sector de la educación, la sanidad y el medio ambiente, los árabes de la meseta han creado su propia ONG. El doctor Tesser Maray, de la Asociación para el Desarrollo del Golán, sitúa el agua como cuestión principal en la resolución del conflicto. Es una de las principales razones de la ocupación del Golán. Es evidente que el tema del agua se podría negociar en el marco de la repartición de las aguas internacionales. Eso significaría que Siria e Israel deberían compartir estas aguas, repartírselas, pero Israel no quiere aceptarlo y en el supuesto de que aceptara retirarse del Golán, querría seguir controlando la totalidad del agua. ¿No es verdad que los sirios también desviaban el agua del Golán? Sí, así es, pero fue en represalia por lo que habían hecho los israelíes. En los años 50 se apoderaron de las aguas del Jordán que corrían entre Israel y Siria para desviarlas hacia el sur del país sin mediar acuerdo con los países árabes. Esta tentativa siria de desviar las aguas del Jordán en 1965 se liquidó con el bombardeo israelí de las instalaciones. Aunque hoy Siria respeta el derecho internacional concerniente al acceso a las aguas, Israel continúa sin hacerlo. Sin mucha confianza en los políticos, los habitantes del Golán han montado su propio comité para defender el mantenimiento de Israel en la meseta. Para su portavoz, el Golán no es territorio sirio. Es la primera vez que en Israel tenemos agua dulce potable. Debemos mantener la vigilancia para que no caiga en manos de otra gente. Las riberas del Jordán son el paraíso de Israel. La agricultura está muy bien desarrollada.
En el norte cultivamos manzanas, cerezas y peras. Producimos buen vino. En el sur tenemos un clima tropical que nos permite el cultivo de frutas tropicales. Cada año vienen 2,5 millones de turistas. Un paraíso en el que también se embotella el agua mineral de Israel, en una factoría en la que no nos han permitido filmar. Accesible para algunos, el Golán excluye a otros. El pasado mes de diciembre, la Comisión Interministerial para la Colonización ratificaba un proyecto de extensión de los asentamientos. Un plan defendido ardientemente por el ministro de Vivienda y Construcción, jefe del Partido Nacional Religioso, residente de una comunidad religiosa del Golán. Habrá una aceleración significativa en el desarrollo de las construcciones del Golán, especialmente en la agricultura y el turismo. Este no es un territorio ocupado. Ha sido una tierra judía durante cientos de años. Los sirios deben comprender que el Golán no será objeto de negociaciones. Es una zona estratégica que Israel necesita para su seguridad. La seguridad, móvil de la ocupación, freno de las negociaciones. El centro de los desacuerdos es la estación de escucha del Monte Hermón que Israel quiere conservar y que Damasco quisiera haber confiado a expertos internacionales. Pero también la cuestión del desarme, baluarte de eventuales ataques sorpresa. Actualmente, según el Comité de Residentes del Golán, las bases y las zonas de entrenamiento militares ocupan el 44% del altiplano. ¿Alguna novedad? La situación no cambia en el país. Nada. Esto no cambia. En caso de que quisieran bombardearnos, aquí tenemos un punto de observación óptimo. Si entregásemos los territorios, nos encontraríamos en la misma situación de hace 30 años. Ha venido mucha gente a instalarse aquí porque en el Golán hay muchas bases militares. Se instalan aquí y se aprovechan de su trabajo. Otros vienen por sus ideales sionistas, para fundar colonias en el altiplano. No solo aquí, sino también en Kasrin, pero sobre todo en el Golán. ¿Cree que dentro de algún tiempo se retirarán del Golán? No lo sé, pero yo quiero la paz. Aunque eso signifique entregar el Golán, dejar nuestra casa. Pero yo no creo que la paz llegue de verdad y que se acabe con el terrorismo. Yo no lo creo. Mantener la paz es la misión de las fuerzas de la ONU, presente desde hace 30 años en la zona intermedia entre Israel y Siria. 1000 hombres de 4 nacionalidades, de los que un 99% se encuentran en el lado sirio. No hay paz, todavía estamos en guerra. Teóricamente todavía estamos en guerra, solo hay un alto el fuego. En lo referente al éxito militar como misión, es una de las más importantes llevadas a cabo por Naciones Unidas, debido a su gran efectividad. Por el contrario, en lo político, las cosas son muy diferentes. No se les puede pedir a los políticos o a los diplomáticos que sigan las órdenes, porque ellos son los que mandan. Estas negociaciones no conciernen solo a Siria. Están inscritas en una problemática global que implica a todo Oriente Próximo. No es solo cosa de Siria, sino también de Líbano, de Irak y de Irán.
Lo mismo que un actor interpreta 3 papeles diferentes, aquí hay que mediar para arreglar los problemas con esos 3 países para poder solucionar después los de este. Renovado cada 6 meses, el mandato de Naciones Unidas podría prolongarse. Como están las cosas, yo creo que, por lo menos, yo opino que unos 5 años, como poco, unos 5 años. Es posible que Israel dé un paso pronto, pero siendo realista, creo que Naciones Unidas estará aquí todavía unos 5 años. Después de la ofensiva siria de la guerra del Yom Kippur en 1974, Israel se vio obligado a desocupar unos 100 kilómetros cuadrados del Golán. Nada ha cambiado para los varios millares de drusos sirios separados de los suyos por la línea de alto el fuego. 3 de los hijos de este anciano viven en Damasco. Desde la ocupación ha recibido autorización para entrar en Siria una sola vez. En estos 27 años de separación, mis hijos se han casado y han tenido hijos que ni siquiera conocen a su abuelo. Durante 27 años no he tenido derecho a verlos. Cuando yo muera, ¿podrán venir mis hijos al entierro? Al diablo todas las formas de colonización. Hace 10 años que perdí a mi mujer. Nunca volvió a ver a sus hijos. Se murió de pena. Cada vez que volví a casa me la encontraba llorando. Cuando me veía se escondía para que yo no la viera. Eso es la ocupación. Es opresión. Opresión e injusticia. Los árabes y los judíos pueden vivir bien juntos, como antes. Antes vivíamos juntos. Yo quiero a esta tierra más que a las niñas de mis ojos, se lo aseguro. Lo que se está haciendo aquí es terrible. Las familias se comunican normalmente a través de megáfonos. A veces, las noticias llegan en cintas de vídeo. El hermano mayor de Tesir solo ha visto a sus hermanos 3 veces en 37 años. Tesir casi no le conoce. يا خالة كمان بس هذا أكبر واحد بعمر هون اللقطة هي بتأثر فيها اسمعي لكن دموعه بينزل Cuando levantaron la línea de separación, mis hermanos eran funcionarios. Por lo tanto, vivían en Damasco. Es duro saber que tienes hermanos y que no les conoces. Ni tampoco a sus hijos. Vivimos imaginándoles continuamente. Una vez al año hablamos con mis hermanos que viven al otro lado, en la otra parte de la línea de cese de hostilidades. También podemos intentar vernos yendo a Jordania. Yo fui hace 4 años por última vez. No pude ver a mis hermanos, pero sí vi a mis sobrinos. A mi regreso me prohibieron volver otra vez a Jordania. Eso demuestra hasta qué punto utilizan los israelíes las relaciones humanas como medio de presión. Hay una explotación total de los sentimientos, de las emociones de la gente, para someterlos a sus fines políticos.
Los primeros residentes árabes de Israel, los drusos del Golán, han conseguido por medio de una huelga en 1981 que no les fuera impuesta la nacionalidad israelí. Aunque los enfrentamientos son escasos, las presiones son constantes. Destituciones de sus puestos, como les ha ocurrido a muchos maestros y profesores, arrestos, encarcelamientos y también operaciones de expropiación de tierras con el objeto de que no sean explotadas. ¿Verdad que tú conoces la historia de los manzanos que arrancaron? Sí, he oído hablar de eso. Arrancaron los árboles en cuanto sus propietarios los plantaron en una misma zona. Esa gente acababa de plantar unos manzanos y cerezos para explotar su parcela. Por la noche arrancaron todos los frutales. Vamos a denunciarlo. Vamos a exponer nuestra denuncia ante Naciones Unidas y ante otras instituciones internacionales. Este género de actos es inadmisible y no es la primera vez que ocurre. Yo compré unas plantas y las sembré en mi huerto. Un mes o un mes y medio más tarde, este jueves pasado, no recuerdo el día, creo que el 27 de febrero, cuando vine a ver mi huerto, las plantas todavía estaban. Al día siguiente, el viernes, habían arrancado todo. No encuentro palabras para decir lo que siento, lo profundo de mi tristeza. Me estoy consumiendo internamente. No obstante, confiando en la pronta devolución del Golán a Siria, los drusos se arman de paciencia. Para nosotros está muy claro. Somos ciudadanos árabes sirios bajo ocupación israelí. Aquí todo el mundo se define así. Pero según el sistema israelí, estamos considerados como residentes en Israel, aunque la ciudadanía es indefinida. Es un largo proceso de lavado de cerebro. Por ejemplo, nos obligan a aprender el hebreo desde el primer año de escuela, aprender la literatura y el movimiento sionista. Se nos enseña la religión judía. Verdaderamente su idea es forjar una nueva generación que olvide su pasado, su historia, su cultura y su identidad. Después de que se hayan resuelto las cuestiones de Cisjordania, de Gaza y del Estado palestino, sin duda nosotros seremos los próximos de la lista. No hay nada que hacer. Hay que ser realistas sobre ese punto. Es la próxima apuesta por la paz en Oriente Próximo. Recuerden que hubo el mismo problema con el Sinaí. Israel estaba seguro de estar allí para toda la eternidad. El petróleo, el río, etc. El Sinaí, Moisés, la Biblia y un largo etcétera. Y después se vieron obligados a dar marcha atrás. Si queremos firmar la paz con Siria algún día, Israel debe retirarse del Golán. Quiero decir, retirarse totalmente del Golán. Es decir, a la línea del trazado internacional de la frontera anterior a la guerra de 1967. Quisiera añadir que el precio por esa paz será muy alto.